10, 11 y 12. Si lo tiene, me dice amén para que juntos lo leamos, para que usted también pueda corroborar con su Biblia lo que estamos leyendo. Primera de Reyes. Su hermano José Luis trajo Biblia hoy. Ah, bueno, se trajeron ustedes también. Y como para probar si sí trajo Biblia, decían en la iglesia, vamos a leer antifonalmente. Eso sí. Leemos entonces. Yo voy a leer uno, usted lee el 11 y yo termino el 12. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube brillante llenó todo el templo. Era la presencia de Dios. Entonces Salomón dijo: Dios mío, tú siempre has vivido en la espesa nube que acompaña al santuario. Yo tengo otra versión acá, la traducción lenguaje actual dice que a causa de la presencia de Dios que estaba en el templo, los sacerdotes ya no pudieron quedarse para realizar el culto. Eso dice. Entonces usted se recuerda esa historia. Está Salomón presentando el templo, era la inauguración del templo de la casa que Salomón había hecho para ahí tener el arca del pacto que constituía, adentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón, los panes de la proposición y las tablas de la ley. Eso era algo representativo que Salomón había construido. Usted se recuerda que David era el que el Señor le había puesto en su corazón, pero que al final no pudo empezar David, o no pudo David hacer la casa, sino que le tocó a su hijo Salomón. Pero bueno, entonces ahora el templo, la casa del Señor, se prepararon para hacer un servicio y estaban todos. Dice ahí que en ese momento se perdieron los turnos sacerdotales. Eso quiere decir que usted se recuerda que habían turnos, tenían turnos ellos para entrar al santuario y ofrecer sacrificio, pero en ese momento se pusieron de acuerdo todos los sacerdotes, hasta los hijos, todos estaban ahí y se fueron a presentarle al Señor su casa y decirle: Señor, esta es tu casa, esta es tu casa que nosotros preparamos. Y entonces resulta que cuando ellos están terminando de ofrecer el sacrificio, hermano, una gran nube, y Salomón lo describe de esta manera y dice: tú siempre has vivido en la espesa nube que acompaña el santuario. Entonces resulta que el lugar se llenó de una espesa nube. Esa nube se llenó tanto, fue así que los sacerdotes tuvieron que salir del lugar santo, hermano, porque la nube había llenado el templo. Y nosotros entonces entendemos que la nube representa la gloria de Dios. La nube representaba la presencia de Dios, hermano. Pero la nube que en ese momento entró en la casa de Salomón, vino como consecuencia de un sacrificio, de una ofrenda que se hizo delante de Dios. Entonces, cuando yo analizo eso, yo tengo que entender que la nube del Señor está sobre nosotros. Usted se recuerda que la nube, ya vamos a ver algunos pasajes de lo que la nube hacía, pero sobre todas las cosas, ahora aquí en este pasaje de Salomón, vemos que la nube llegó como consecuencia de una ofrenda, de un sacrificio, llegó como consecuencia de una preparación, de un anhelo en el corazón de muchos, hermano, y el Señor se agradó de tal manera que el lugar se inundó. Era una nube tan espesa. Yo no podría pensar en otra cosa, porque pues al final
Usted se recuerda, yo he llegado a unos lugares, por ejemplo, que usted va en unas cuestas muy altas, llega hasta la cima y hay la nube, la neblina es tanta que no se puede ni ver. Y yo me imagino que la nube que estaba en ese lugar y que había descendido al templo era tan espesa. Imagínense una nube espesa que había entrado en el templo, que los sacerdotes ya no se tuvieron que salir. Pero era la presencia de Dios, la gloria de Dios que había descendido en ese lugar. Entonces, viendo este pasaje, me hace pensar a mí en las cosas que anteriormente habían sucedido y que posteriormente sucedieron. Entonces, vea conmigo lo que dice Éxodo capítulo 40 y versículo 34. Éxodo 40, 34. La nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Entonces, cuando yo leo lo de Primera de Reyes, lo que escribe en la carta de Primera de Reyes, hablando con lo respecto a lo que pasó en el templo de Salomón, no era para los sacerdotes algo extraño. Porque solía suceder en el templo, en el tabernáculo de reunión, cuando Moisés hace el tabernáculo de reunión, el lugar santo, el lugar santísimo, hermano, ahí se posaba la nube. Aquí dice en Éxodo 40, estaban en el desierto, pero era algo que solía suceder en los lugares, demostrando que la presencia de Dios estaba ahí. Entonces los sacerdotes del templo de Salomón, para ellos no era nada extraño. Para ellos no era nada fuera de lo normal. Estaban acostumbrados a ver la gloria de Dios en cómo se posaba. Pero cuando yo veo la historia del tabernáculo a comparación del templo de Salomón, en el tabernáculo, cuando la nube se posaba sobre el tabernáculo, el pueblo solo veía la nube que se posaba. Pero en el templo ya no solo vieron la nube, sino que fueron envueltos por la nube. Ya no era aquello de que vemos la nube, como la nube se posaba sobre el tabernáculo. No, los que estaban en el templo fueron partícipes de la gloria de Dios, porque la nube tan espesa los cubrió, llenó el templo. Entonces, ¿qué me da a mí a entender esto, hermano? Es que es en el templo. Mira, hay gente hoy que ve la gloria de Dios, pero no participa de la gloria de Dios. Que pueden ver como en tal lugar la gloria de Dios está, pero ellos no pueden gozar y no pueden hablar de decir: yo estuve ahí donde la gloria de Dios descendió. No es lo mismo que usted lo vea y que usted lo pueda contemplar, porque el pueblo aquel, usted se recuerda que las tiendas donde el pueblo acampaba estaban alrededor del tabernáculo de reunión. Ahí estaban alrededor y sí podían ver lo que pasaba, pero nunca estuvieron tan metidos como estuvieron en el templo de Salomón. Y Salomón tiene que hablar y decir: es que lo que pasa es que tú siempre has vivido ahí en esa espesa nube. Vaya, ¿por qué yo le digo esto? Porque llega el tiempo, hermano, y el tiempo es donde nosotros vamos, si anhelamos en nuestro corazón ver la gloria de Dios, vamos a tener que acercarnos al templo, vamos a tener que acercarnos a la casa de Dios. En aquel momento, en el desierto, el pueblo no podía entrar como podían entrar en el templo que Salomón había preparado. En el tabernáculo, usted se recuerda que solo eran los sacerdotes y el sumo sacerdote, uno, era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo y ahí ver y ahí palpar la gloria de Dios. Pero el pueblo, por consiguiente, el pueblo se quedaba afuera y el pueblo solo observaba cuando la nube se posaba. Pero en el templo de Salomón, hermano, ahí ya no, mire, en la presentación del templo, es cierto, estaban todos los sacerdotes, aunque no tuvieran turno, pero ahí estaban.
Y la gente que estaba en el templo pudo palpar esa nube espesa que estaba ahí. Entonces hoy llega el tiempo en el que de nosotros va a depender si solo queremos, hermano, observar, si nos vamos a conformar solo con ver lo que está sucediendo, que la gloria de Dios está descendiendo, o nos vamos a meter nosotros también. De usted va a depender. De cada uno de nosotros va a depender. Ahora yo le quiero mostrar algo posterior a esto. Por eso le puse primero el templo de Salomón y ya le hablé de lo que pasaba en el tabernáculo. Porque vamos a tener que tomar una decisión nosotros. La iglesia hoy, hermano, se ha conformado con oír, con ver, pero no es suficiente. Yo quiero participar de las cosas gloriosas que Dios está enviando para nosotros en este último tiempo. Pero va a ser decisión suya. Ahora, yo le voy a dar otro ejemplo, donde sucedió lo mismo. Y hubo gente que criticó lo que estaba pasando en el templo, porque la gloria de Dios había descendido en el templo. Entonces ya van aquí los que gozan de la nube en el templo, los que la observaron en el desierto, y otros que se burlaron de lo que pasaba. Vean conmigo a Hechos capítulo 2 y versículo 1. Ahí habían 120 personas. Al llegar, Hechos 2, 1, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, oiga bien, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. El viento que vino soplando en ese momento venía del cielo, ese viento. ¿Y qué hizo el viento? Que una vez más llenó la casa donde ellos estaban. ¿Y qué sucedió cuando el viento llenó la casa? Y entonces dice que fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, y se empezó a venir sobre ellos lenguas, hermano, que nadie entendía. Pero lo tremendo es que estaban ellos perseverando y estaban reunidos en un mismo lugar. Y ahí llegó la presencia de Dios. Llenó la casa con la presencia de Dios. Y entonces sucedió algo de lo cual los discípulos estaban esperando. Algo, una promesa que Jesús les había dado en aquel tiempo, de que iban a recibir al Espíritu Santo, el Consolador que venía sobre ellos. ¿Cómo? No sabían cómo iba a pasar. ¿Dónde? Tampoco. Lo que sí que Jesús les dijo era que se reunieran y que se mantuvieran juntos. Vaya. Pero resulta que ahora la iglesia no quieren estar juntos. No se quieren reunir. Cada quien en su casa mejor. Pero aquí yo lo que noto es que algo pasó. Mire, esa gente la cambiaron de dimensión, pasaron a ver algo glorioso. Imagínese aquel momento. Bueno, no se imagine, usted sabe lo que se siente los que han recibido el bautismo con Espíritu Santo y hablando en lenguas. La presencia de Dios ahí. Yo tenía 13 años cuando el Señor me bautizó con Espíritu Santo, hermano, en una actividad de jóvenes. Y yo no podía parar de llorar y de sentir la presencia de Dios y el Señor dándome lenguas, hermano. Era algo tan hermoso. Ahora imagínense aquellos 120 hombres disfrutando de la presencia de Dios, de la gloria de Dios en esa casa. Pero claro está, aquí tendríamos que ver la actitud en la que estaban reunidos. No eran gente, hermano, como hoy en día, de domingo nada más.
No era gente que solo se acercaban a actividades especiales. Ellos perseveraban todos los días. Y algo tan interesante es que en la oración participaban del partimiento del pan, partían el pan. Hermano, y estaban perseverando unánimes juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentir estaban ellos ahí. Todo el tiempo, todo el tiempo. Características de los que en este tiempo van a gozar de la gloria de Dios. Si sucedió en el desierto, si pasó en el templo de Salomón, y luego pasó en la casa donde estaban reunidos los 120 que recibieron el bautismo con Espíritu Santo, Dios lo va a hacer en este lugar también. Y Dios lo ha estado haciendo en este lugar. Porque la gloria de Dios está en este lugar. Sí, amén. Es poderosa la nube. La presencia de Dios está en este lugar. Entonces nosotros, mire ese pasaje tan interesante de Hechos 2, porque cuando usted continúa leyendo y usted que conoce, sabe que mucha gente los oyó y los vio y no entendían lo que estaban pasando, creyeron que estaban borrachos. Pero era gente que también en algún momento había oído de lo que Jesús había dicho con respecto al Consolador. Pero se burlaban de ellos hasta que Pedro se tuvo que poner al frente. Pedro los tuvo que parar. Pedro les tuvo que hablar y decirles: señores, lo que aquí está sucediendo fue algo que el Señor habló a través del profeta Joel. No están borrachos, señores. Imagínense la autoridad con la que se paró Pedro. ¿Pero por qué? Porque era gente que solo veía. Gente que como no participaba, no entendían, empezaron a hablar, empezaron a criticar, pero era la gloria de Dios la que estaba ahí. Por eso le decía, usted va a tener que elegir o se mete donde está la gloria de Dios o va a quedarse afuera, pero los que se quedan afuera tienen problemas. Yo quiero estar donde está la gloria de Dios. Yo quiero estar donde la nube está, ahí quiero estar yo. Porque lo que la nube hace, hermano, lo que la nube hizo y lo que la nube sigue haciendo en nosotros es algo glorioso. Es la presencia de Dios, es su gloria manifestándose sobre nosotros. Entonces, déjeme mostrarle otros pasajes. Éxodo capítulo 13, usted lo conoce, versículo 21. Éxodo 13, 21 y dice: iba delante de ellos. ¿Quién? Dios. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Versículo 22. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Por los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, nunca la nube dejó de acompañarlos y de guiarlos. Pero en esos 40 años el pueblo fue infiel. En esos 40 años el pueblo murmuró. En esos 40 años el pueblo enojó a Dios. Pero la nube nunca dejó de salir. La columna de fuego nunca dejó de salir en la noche, hermano. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Es que esa nube
que salía de día y la columna de fuego que salía de noche, servía, dice acá que servía para guiarlos. No servía para alumbrarlos, pero servía para guiarlos. ¿Sabe qué me da a entender esto y por qué le pongo yo y por qué le digo yo de que no servía para alumbrarlos? Porque yo me he puesto a pensar que cuando uno va caminando y le piden que lo alumbre, el que va guiando es uno. Pero ahí no iba guiando el pueblo, ahí el que los iba guiando era Dios. Y la nube, ellos iban siguiendo la nube, iban siguiendo la columna de fuego. Entonces aparecía la nube de día y entonces ellos sabían lo que tenían que hacer. Era un pueblo que sabía lo que la nube representaba. Pero la nube los guiaba. Hoy en día nosotros necesitamos que la nube nos guíe, que la presencia de Dios, que la gloria de Dios nos guíe. Pero la nube no nos va a guiar a nosotros, la nube no nos va la columna de fuego no va a alumbrar si nosotros no anhelamos. Y mire, hermano, era tan tremendo esto, porque cuando nosotros vemos a través de las escrituras lo que la nube era capaz de hacer, era un pueblo numeroso, pero ninguno se quedaba en tinieblas. Imagínense el esplendor. La nube que salía durante el día en el desierto los protegía del sol, pero los cubría a todos. Era capaz de cubrirlos. Entonces ahí no solamente hablamos de la guianza, de que se va a necesitar que nos guíe, sino que es necesario que nosotros aprendamos a reconocer que necesitamos dejarnos cubrir por la nube. La guianza es importante, porque aunque ellos anduvieran de noche, andaban como que fuera de día, porque el esplendor de la llama, hermano, de la columna de fuego, eso era algo espectacular. Yo cuando leo el libro de Éxodo, hermano, y veo lo que al final en el Apocalipsis el Señor va a hacer, eso es algo glorioso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él vuelva, según Apocalipsis 1, versículo 7, y cuando todo ojo le vea, estamos hablando del tiempo de la tribulación, pero cuando el Señor venga y traiga juicio sobre la tierra, dice que Él vendrá sobre las nubes. Pero primero Dios, para eso entonces ya no esté usted ni esté yo. Porque ahí le van a ver, y dice que lo van a ver hasta los que le traspasaron. Pero ahí ya viene el Señor con su espada desenvainada. La iglesia ya se tuvo que haber ido. Pero la nube era una herramienta que Dios usaba y que Dios sigue utilizando para mostrar su poder, para mostrar su gloria, para mostrar su poderío, hermano. Entonces la nube que salía en aquel tiempo en el desierto cubría, la nube guiaba, la nube hacía cosas poderosas. La columna de fuego, no se diga, si los guiaba también. Usted y yo necesitamos dejarnos envolver por la nube para que sea la nube que nos guíe. ¿Saben qué era algo tan interesante con respecto a la nube? Que el pueblo sabía que cuando la nube se levantaba del tabernáculo, también ellos se levantaban. ¿Por qué? Porque era tiempo de marchar. Estaban tan acostumbrados a ver la nube, estaban tan acostumbrados a saber lo que la nube hacía, que no les tenían que pegar un gorgoritazo para decir: hermano, vámonos, hermano, levántese. No, ellos ya sabían, ya se levantó la nube y empezaban ellos a guardar sus cositas.
a levantar su champita, era tiempo de marchar. Pero hoy encontramos pueblo de Dios tan indiferentes a la nube. No se están dando cuenta si la nube está o no está. Yo tengo que aprender a familiarizarme con lo que la nube hace. Yo tengo que aprender a observar, a estar pendiente de lo que la nube está haciendo, porque la nube representa la gloria de Dios, la nube representa la presencia de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Y entonces yo actuar de acuerdo a lo que la nube está haciendo. Si la nube se levantaba, el pueblo también se levantaba. La nube empezaba a marchar, ellos también empezaban a marchar. Donde la nube iba, ahí iban ellos. Es muy interesante, hermano. Entonces la iglesia tiene que estar familiarizada con lo que la nube hace. La iglesia tiene que saber qué es lo que está pasando. La iglesia tiene que saber qué es lo que Dios quiere hacer. La iglesia tiene que saber para dónde vamos. La iglesia tiene que saber el caminar de la nube. No podemos quedarnos sentados, hermano. Hay gente que está esperando que le hable, pero si la nube ya se levantó, lo que pasa es que como no ven, y eso es lo que le venía predicando la semana pasada, por falta de fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como no se ve, y usted dirá, hermano, pero ¿será que la nube, si el cielo está negro? Es que era una nube, hermano, era una nube aparte. Era una nube especial, porque ¿qué nube se mueve donde usted va? Para estar a la gloria de Dios. Entonces note que la nube guiaba. La nube guiaba. Y aún en medio de las tinieblas, aquella columna de fuego alumbraba de tal manera que el pueblo no tropezaba. Que aunque pasara de noche, el pueblo andaba como que fuera de día. Que aunque el sol se pusiera tan fuerte, el pueblo no lo sentía, porque la nube los envolvía. Porque la columna de fuego los guiaba. Usted y yo necesitamos dejarnos guiar por la presencia de Dios. Dejarnos guiar por la gloria de Dios. Ya no por nuestras pasiones, ya no por nuestros impulsos, hermano. Hay cosas que por nuestros propios impulsos hacemos y ya no podemos vivir así. Esa es la carne obrando. Mejor decirle, Señor, sé tú el que obre. Yo de mí ya no quiero más. Que tu presencia me guíe. Nehemías capítulo 9 y versículo 19. Mira, este pasaje de Nehemías es muy interesante porque el pueblo estaba sentado, hermano, y entonces Nehemías empieza a leerles lo que la nube, lo que hacía el Señor en el tiempo en el cual ellos caminaron en el desierto. Y dice este pasaje, versículo 19, tú en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Entonces la nube es la que va a señalar el camino donde debes andar. La nube es la que te va a decir por dónde debes andar. Debemos dejarnos guiar entonces por la nube. Deja que la nube te guíe, hermano. Y la nube te va a llevar a lugares hermosos. Pero está garantizado que mientras la nube esté sobre ti, nada te va a pasar. Dice acá, no los abandonaste en el desierto.
No los dejaste tirados en el desierto, sino que al contrario, el Señor fue tan compasivo que les puso la nube de día y la columna de fuego de noche para guiarlos en todo camino. Pero solo aquellos que han estado familiarizados con la nube, solo aquellos que están familiarizados con la presencia de Dios, con la gloria de Dios, van a poder saber lo que esto hace y van a poder ver la mano de Dios guiándolos. Entonces, servía para guiarlos. Éxodo 40:36. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. ¿Usted sabe qué pasaba? Que la nube se levantaba del tabernáculo. Y cuando la nube se levantaba, la nube empezaba. Y dice que en cada estación la nube se detuvo. Y donde la nube se detenía, ahí acampaba. Ahí se quedaba. Y cada una de las estaciones por donde la nube se detuvo, hermano, en el caminar del pueblo de Israel, cada una de las estaciones representó un trato para ellos. Señor los trató. Cada vez que la nube, en otras palabras, el Señor no iba a permitir que entraran a Canaán, sino antes ellos estaban siendo tratados, estaban siendo ellos, hermano, trabajados en su manera de pensar, pero en sus actitudes también. Pero la nube era el que los guiaba, la nube era la que se levantaba, la nube era la que hacía el trabajo, la nube, hermano, permitía que ellos pudieran llegar al lugar seguro, y ahí, mientras la nube ahí estuviera, ahí estaban ellos seguros. Entonces los hijos de Israel sabían que cuando la nube se levantaba, ellos también se ponían en marcha. Y cuando la nube se detenía, también ellos se detenían. Entonces, hoy es importante que nosotros sepamos dónde está la nube. ¿Será que nos estamos dejando guiar por la nube? ¿O estamos dejando, hermano, que nuestros instintos nos guíen? Estamos dejando que nuestra vida sea guiada por pasiones, por impulsos. No podemos permitir nosotros eso. Pero debemos de conocer el trabajo de la nube en nuestras vidas. Salmo 105:39. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. David hablando, hermano, de lo que el pueblo había hecho y cómo el Señor había sacado con mano poderosa al pueblo de Egipto. Pero dice acá que Él extendió una nube para cubrirlos. Era un pueblo entonces que estaba bajo la cobertura de la nube. Se dejaban cubrir, no se negaban a eso. El que no quería estar en la nube, pues entonces iba a sufrir las inclemencias del tiempo. Pero aquellos que permanecían bajo la nube, era tan hermoso, hermano, lo que pasaba bajo la nube. Dice, hermano, que nunca tuvieron necesidad de nada, porque aún sus vestidos crecían con ellos, sus sandalias crecían con ellos. Hermano, había pan, pidieron codornices, el Señor les dio codornices, les envió el maná, de todo pero mientras se mantuvieran bajo la nube.
Entonces hemos hablado de la bendición de estar bajo cobertura. Dejarse proteger, dejarse cubrir por la presencia de Dios, pero por las coberturas que Dios hoy ha dejado sobre nuestras vidas. El estar cubierto es súper importante, hermano. Y a veces no me entiendo por qué no es, en algunos no es tan fácil entender esto. Para nosotros parece algo fácil, algo sencillo, pues de plano ya Dios trabajó nuestro corazón. Pero para otros es que, ¿cómo así? El permanecer bajo cobertura va a traer bendición para nuestra vida. El reconocer cobertura, el reconocer eso va a darnos a nosotros autoridad, porque el que reconoce autoridad tiene autoridad. Estás hablando con respecto al cubrir. Déjese cubrir primero por la gloria de Dios. Dejémonos cubrir por la gloria de Dios, por la nube que nos envuelva. Porque luego Dios va a hacer un trabajo mientras nos mantengamos en esa nube que nos cubre. Dios va a empezar a trabajar y Dios va a empezar a hacer algo en nosotros, hermano. Y de tal manera que va a llegar el momento en el que cuando nos hablen a nosotros de cobertura, no va a ser nada extraño. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dejado cubrir por la nube. ¿Le parece extraño a aquellos que no han conocido el trabajo de la nube? Pero los que conocen el trabajo de la nube, lo que saben lo que la presencia de Dios hace y la gloria de Dios hace, no tienen problema el entenderlo. Eso es estar bajo cobertura. Eso es dejarse cubrir. Entonces los guiaba, los cubría, los libraba de peligros. Les enseñó a cuándo avanzar y cuándo detenerse. Y es tan interesante que el primero que pidió eso fue Moisés, porque usted se recuerda que Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no me hagas avanzar. Pero ¿cómo se iba a manifestar la presencia de Dios? Bueno, el Señor dijo: te voy a poner una nube, pues. Y esa va a ser señal que yo estoy contigo. Y ahí yo voy a ir en esa nube, ahí yo voy a estar. Éxodo 24:16. Ve el trabajo de la nube. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Está la nube, se posa sobre el monte. Ahí estaba la nube, hermano, por 7 días, 6 días. Al 7º día, entonces se oyó la voz donde el Señor estaba llamando a Moisés, y se lleva a Moisés a meterlo a la nube, hermano. Y aquellos ya dejaron de ver, ya no podían ver dónde estaba Moisés. Y entonces, ¿qué sucede? Que hubo un llamado. El Señor hace un llamado de parte de la nube. El Señor viene a cambiar de dimensión la vida de Moisés. La vida de Moisés iba a cambiar rotundamente en ese momento. Usted sabe que estuvo 40 días y 40 noches ahí. Pero lo más tremendo es que le mostraron el modelo de cómo iba a ser el tabernáculo. Le dieron las tablas de la ley, le dieron instrucciones. Estuvo por 40 días en una preparación intensa, porque la nube prepara para lo que vas a hacer. La nube te prepara para el llamado que Dios tiene para tu vida.
La nube te prepara para lo que vas a hacer, hermano, para lo que Dios te llamó. La nube te va a preparar para darte los modelos, para darte el diseño de qué es lo que debes hacer. Por eso es que hoy hay mucha gente no sabe qué hacer, no sabe qué es lo que va a hacer, ni aún con su vida. No entienden el propósito de Dios para ellos porque no se han dejado guiar por la nube. No han permitido que la nube los llame. No han permitido, hermano, que la nube los prepare. La nube te prepara. Entonces la nube trabajó o hizo la función de una puerta dimensional, porque usted sabe que cuando Moisés viene bajando del monte, no era el Moisés que se había subido. Le tuvieron que decirle a Moisés que se cubriera el rostro, porque era tanta la presencia de Dios en él, hermano, que su rostro empezó a resplandecer y la gente no lo podía ver. Entonces el pueblo tuvo ese tipo de experiencias con la nube. El pueblo de Dios conocía perfectamente lo que la nube, mire, la nube hablaba. Pero la nube oía las murmuraciones del pueblo. Entonces la nube habla, la nube oye, pero la nube prepara. Es tan lindo esto, hermano, porque yo me pongo a pensar en el momento en el que el Señor llama a Moisés, hermano, a la cima del monte y desaparece en la nube. La experiencia de este hombre, Moisés, es increíble. Ver el diseño del tabernáculo que el Señor le estaba dando, le da las tablas de la ley, la instrucción para el pueblo cuando subía al monte. Pero cambiaba. El hombre carne y hueso que subía a la nube, cuando bajaba, venía transformado, hermano. Ahora imagínense lo que la nube hace cuando nos envuelve. ¿Qué es lo que la nube puede hacer cuando usted se acerca al lugar donde está la nube, la casa del Señor? En el templo de Salomón, esa densa nube estaba ahí. Pero en la vida de Moisés lo transportó a otra dimensión, lo llevó a otra dimensión. Ya no fue el mismo Moisés. Su rostro transformado. Ahora ya venía con un diseño. El Señor lo tuvo 40 días y 40 noches allá arriba. Pero tuvo la oportunidad de presenciar, de estar en medio de la densa nube. Estuvo metido, como dijo Salomón, en la espesa nube. Ahí estuvo. Y vio cosas hermosas, cosas gloriosas, que hasta el día de hoy todavía hablamos de ellas. ¿Y el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Usted se recuerda qué hizo el pueblo cuando Moisés subió? Se corrompieron porque no le daban importancia. Mira, hermano, si tenían la nube, ahí era Dios. Entonces hay pueblo que no ve. Hay pueblo que no le da importancia, que lo tiene de menos la gloria de Dios. Yo quiero estar en un lugar donde la gloria de Dios se sienta. Yo quiero estar en un lugar donde la presencia de Dios esté. Y yo se lo he dicho algunas veces. Y un día le dije a mi papá, pero es que yo no siento nada. Le dije yo a mi papá, me dijo, el que no sienta nada no quiere decir que Dios no esté ahí. No puede ser que estás mal vos. Y así es mucha gente. No, la nube ya se levantó de ese lugar, dice. Ellos tal vez, pero la nube está en este lugar.
La presencia de Dios está en este lugar. Y usted debe de aprender, usted debe de familiarizarse con lo que la nube hace. Usted debe de estar pendiente de lo que la nube va a hacer. Yo imagino aquellos momentos en los que el Señor hablaba a través de la nube, las cosas que les hacía ver, hermanos, era un pueblo privilegiado. Pero bien dice aquel dicho, ¿verdad? De la calle, estaban tan acostumbrados a los desprecios de los egipcios, que ya las caricias del Señor les ofendían. Y así dicen ahora, ¿verdad? Hay gente que está tan acostumbrada a los desprecios que las caricias le ofenden. Así estaba el pueblo de Israel. Pero la nube nunca los dejó, nunca los abandonó. Estuvo con ellos hasta el final, hasta que ellos fueron a probar del fruto de la tierra que el Señor les prometió. Y cuando lo probaron, el Señor les dijo: hasta aquí, señores. De aquí en adelante ya no habrá más maná, así que a trabajar se ha dicho. Pero el Señor estaba con ellos. Este último pasaje. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Éxodo 16:10. Pero gloria viene de la palabra kabod, que significa crecimiento. Entre uno de sus significados significa presencia, éxito, abundancia. Eso fue lo que ellos vieron, porque la gloria de Dios se apareció en la nube. Fue la gloria kabod. Entonces, mientras nosotros nos metamos en la gloria kabod, mientras nos metamos en la nube, mientras permanezcamos en la nube, habrá crecimiento, habrá éxito, habrá abundancia, habrá presencia de Dios. La gente crece mientras se mantiene bajo la nube. Si el pueblo creció y con ellos sus vestiduras, nunca les faltó nada. Había provisión, había abundancia. Pero sobre todo tenían la presencia de Dios. Hoy es el tiempo de anhelar estar bajo la nube, de familiarizarse con la nube. Que no le cuenten, que no le digan, que usted mismo tenga esa experiencia. ¿Qué se siente estar bajo la presencia de Dios? Porque eso es lo que hizo la diferencia. El pueblo sabía, miren, los enemigos sabían cuando el pueblo de Israel se acercaba. Veían aquella nube, hermano, y veían, y miren, los enemigos de Israel estaban, pero asombrados. ¿Cómo le vamos a hacer frente? ¿Qué es eso que lo? Mira, imagínense en aquel desierto una gran columna de fuego, hermano, guiándolos. ¿Quién no había enemigo que les hiciera? Y el enemigo que salía, Amalek, que siempre le salía, ese pobre Amalek le iba mal. Siempre regresaba derrotado, porque Dios no permitía, la nube no permitía que los enemigos se acercaran. Esa es la protección de la nube. Nosotros tenemos enemigos, hermano, no solamente en la carne, sino espirituales. ¿Sabe por qué le digo que usted tiene enemigos en la carne? Porque a la gente ya le caemos mal. ¿Cómo es eso que culto y culto? Que nunca tenés tiempo para mí, que nunca salís con nosotros, que no vas a la fiesta con nosotros. No, porque yo tengo que ir al culto. Entonces ya le caímos mal a la gente.
¿Qué importa lo que la gente? ¿Qué me importa que me digan, que me critiquen, que estoy loco? Dice. Si yo lo hago para Cristo. Porque no han tenido la experiencia de estar bajo la nube. Pero cuando usted experimenta o cuando usted tiene ese privilegio de sentir, hermano, y de ver lo que la nube hace, no vamos a querer apartarnos de la nube. Entonces la nube nos guía, la nube nos cubre, la nube nos cambia de dimensión. Y la nube, mire hermano, la nube a nosotros nos da crecimiento. La nube te trae éxito. La nube te trae abundancia. Hay presencia de Dios. Razones por las que nosotros debemos de buscar siempre estar bajo la nube, bajo la presencia de Dios. Como aquel coro que cantamos, bajo la nube, dice, de tu gloria, Señor. Ahí es donde yo quiero estar. Perderme en tu presencia. Es poderosa la nube. Es poderosa la gloria de Dios. La presencia de Dios, la gloria de Dios, hermano. Mire, el pueblo no se enfermaba. Porque como estaban metidos bajo la gloria, bajo la nube de Dios, no pasaba nada. Todo es que nosotros nos empecemos a quedar atrás, y ahí es donde viene el problema, porque resulta que el enemigo salía a atacar a los que se quedaban atrasados por la retaguardia, a los débiles. Entonces el pueblo tenía que mantenerse juntos y no quedarse atrás. Porque la presencia de Dios en nosotros hará que nuestros enemigos huyan. Porque cuando vean el resplandor en nosotros, el resplandor de nuestro rostro a la manera de Moisés, a causa de la gloria y de la presencia de Dios, la gente sabrá que algo pasó. Algo Dios está haciendo. Pero a veces ven nuestro rostro, hermano, peor que el de ellos. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? No van a ellos a entender lo que la nube hace viendo algunas de nuestras actitudes. Por eso es que es necesario que hoy le digamos: Señor, yo quiero estar bajo tu nube, Señor. Yo quiero estar bajo tu nube. Que tu nube me guíe, que tu nube me enseñe, que tu nube haga lo que tenga que hacer en mí, tu presencia. Yo no quiero verla nada más como la nube se levanta, como la nube camina. Yo quiero estar como aquellos que estaban en el templo de Salomón, hermano, que sintieron la espesa nube que llenó el templo. Por eso en esta noche le vamos a pedir al Señor que nos envuelva en su nube. Que usted pueda tener esas experiencias con la nube. Que podamos gozar de esas experiencias. Que el Señor nos permita, hermano, seguir viendo su mano poderosa, su gloria en este lugar, su presencia en este lugar. Que no se aparte su presencia de nosotros. Le hablaba el día martes de los personajes donde la presencia de Dios se apartó y no se dieron cuenta. Porque se hicieron fuertes en su corazón. Pero que mientras nosotros estemos bajo la nube, su presencia nos prepare, su presencia trabaje, su presencia, hermano, se mueva y la gloria de Dios haga que nuestro rostro resplandezca, que nuestra vida cambie y que ya no seamos los mismos. Amén. Se pone de pie y vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra.
El mensaje podrá ser sencillo, usted dirá, tal vez ya lo había escuchado, pero es lo que Dios puso en mi corazón. Y yo decía, Señor, es tan importante tu gloria, es tan importante tu presencia en este tiempo, que no podemos pasar nosotros desapercibidos. No podemos pasar desapercibidos de la presencia de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, en el tiempo que hemos estado, Señor, no solamente en este lugar, sino donde hemos estado, Señor, en los otros lugares, ver tu gloria, Señor, manifestarse en nuestras vidas. Queremos estar metidos en tu presencia. Queremos, Señor, que tu nube nos envuelva, que esa densa nube, Señor, nos envuelva. Tal vez estamos necesitando, Señor, saber qué camino tomar, decisiones que tomar. Hoy es el tiempo que la nube nos va a envolver, y la nube nos va a guiar, y la nube nos va a guiar, y la nube nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Solo déjate guiar por la nube, solo déjate guiar por la nube. En el nombre de Jesús. Es la nube la que te prepara, es la nube la que te envuelve, la que te cubre. Es la nube, la gloria de Dios, la que va a traer crecimiento, la que te va a dar éxito, la que te va a traer abundancia, provisión para tu vida. Es la nube. No te salgas de la nube, mantente bajo la nube. Y vamos a ver al Espíritu Santo obrando como obró en el Pentecostés. Así como obró en el Pentecostés, así también obrará en nosotros. Porque la presencia fue tanta, la presencia inundó aquella casa, inundó aquel lugar, que las personas cambiaron, las personas disfrutaron de algo hermoso. Fue la gloria de Dios, fue la gloria de Dios la que los envolvió, fue la gloria de Dios la que los llenó de su Espíritu Santo. Sí, Señor, en esta noche, Padre, queremos, Señor, que tu nube nos envuelva, Señor. Que tu nube nos llene, Señor. Que tu nube, Padre Celestial, se mueva. Que esa espesa nube, Señor, esté en este lugar. Muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que venga, Señor, una nueva dimensión para nosotros, Señor. Que nos transforme, Señor, que nos traslade, Señor, a una nueva dimensión. Ya no queremos ser los mismos de siempre, Señor. Queremos cambiar, Señor. Queremos ser diferentes, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu nube, Señor, que tu nube nos envuelva, Señor. Oh, sí, Señor, sí, Señor, te damos gracias, Señor. La atmósfera cambiando está. Espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve.
Sí, Señor. Llena este lugar, Señor. Llena este lugar de tu presencia, Señor. Llena esta casa de tu presencia. Los que hemos venido a este lugar, Señor, hemos venido porque queremos, Señor, sentir algo diferente. Los que hemos venido a esta casa, Señor, hemos venido porque sabemos que tú estás en este lugar, buscando algo diferente, Señor. Buscando algo, Señor, que satisfaga nuestra necesidad. Buscando, Señor, tu presencia. Padre celestial, inunda, Señor, esta casa, Señor, con tu presencia. Inunda, Señor, esta casa, Señor, con tu presencia. Llena mi vida de tu presencia, Señor, y que tu gloria me inunde, Señor. Que tu palabra se cumpla, Señor, en nosotros. Esa palabra que dice que nos llevarás de gloria en gloria, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu nube, Señor. Esa nube, Señor, que nos envuelve. Esa nube que nos llena. Esa nube que nos prepara, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuevamente, Señor, tú ministras, Señor, nuestras vidas. Porque tú, Señor, nos hablas, Señor, de la importancia, Señor, de tu gloria en este lugar, Señor, y en nuestras vidas. Que nunca cese, Señor, tu gloria en este lugar. Que donde quiera que vayamos, Señor, tu gloria vaya con nosotros. Que donde quiera que nos movamos, Señor, tu nube, Señor, tu nube nos guíe, Señor. Guíanos, por favor, Señor, guíanos, por favor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Que descienda tu nube de gloria, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y todo, Señor, lo que nos darás. La bendición que está preparada para nosotros, Señor, es grande. Y no queremos, Señor, desaprovechar, Señor, ese privilegio de mantenernos bajo tu nube, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor. Dígale gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu nube. Por la gloria, Señor, tuya en nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos a ti solamente, Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Que el Señor les bendiga, amado hermano. El Señor le guarde, lo lleve a casa con paz, con bendición. Nos reunimos el día domingo, primeramente Dios, a las 11:30 de la mañana para sumergirnos nuevamente en la nube de su gloria. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Aleluya.